Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que, como siempre, pues verdad que hayan amanecido con bien y pues un placer tenerlos aquí una clase más. Bien, pues el día de ayer nosotros terminamos un poco con dificultades con el tema de factorización. Pues dificultades me refiero concretamente a lo del incidente, pues que no contaba con que se me fuera la luz y ya las clases pues le quedaron en dos partes. Si usted revisa la parte de lecciones de la plataforma del colegio, pues ya verá que ya están ahí las dos partes de la clase de ayer. Muy agradecido a los que se quedaron hasta el final y a los que no, pues también los comprendo que tenían su otra clase, no hay ningún problema.
Por lo menos de mi parte no hay ningún problema. Me parece perfecto también que sean muy cumplidos en su horario. Así que muchas gracias, ¿verdad? Por pues, por ese buen detalle que se quedaron hasta el final escuchando la explicación. Y los que no, pues también sepan que los comprendo perfectamente, no hay ningún problema. Bueno, ahora vamos a iniciar la tercera fase de esta unidad, que si usted se recuerda, pues esta unidad estaba dividida en tres grandes contenidos. El primero era de productos notables, el siguiente era el de factorización y pues el otro es el de división. De división, pues vamos a comenzar a ver un proceso que se llama división larga. Vamos a ver. En este contenido, pues pretendo hacer una relación entre la división larga y la división sintética. No sé si se recuerdan por ahí a los que estuvieron en octavo conmigo hace algunos años, pues resulta que en ese entonces pues vimos un poco de la división sintética y la división larga también. En esta jornada, pues pretendo que recordemos ciertos aspectos básicos y a ver cuál es la relación entre la división larga y la división sintética de polinomios. Así que abro con lo siguiente. ¿Cuál es la relación que existe entre la factorización y la división? Vean, usted sabe, o para hacerle más o menos remembranza, fíjese bien, usted sabe de que cuando nosotros tenemos un número, por ejemplo el 6 es un número compuesto. ¿Cuáles son los factores, cómo podemos descomponer al 6? Bueno, 6 puede ser el producto de 3 por 2, de 2 por 3, de 6 por 1 o de 1 por 6. En todos estos casos, estos números a los cuales nosotros le llamamos factores, tienen la coincidencia de que también son divisores del número 6. Los divisores pues tienen la propiedad de que dividen exactamente a un número. Y en álgebra sucede de la misma forma. Cuando nosotros estamos factorizando un polinomio, de hecho, estamos encontrando divisores exactos de ese polinomio. Entonces, pues por aquí le pongo una pequeña descripción y dice de la siguiente forma. Me gustaría que me corroboraran si me escucho, si me están escuchando, mejor dicho. Sí, profe. Sí, Sí, profe. ok. Bueno, entonces dice, si P de X, fíjese bien, aquí no me interesa estudiar polinomios de más de una variable. Es decir, aquí vamos a ser bien prácticos, hay polinomios de más variables, pero aquí nos vamos a centrar en polinomios de una variable. Entonces dice, si P de X es un polinomio que se puede expresar como el producto de al menos dos polinomios, es decir, al menos dos polinomios. Supongamos que los polinomios son S de X y Q de X, es decir, estos dos polinomios, S de X y Q de X, cumplen que P de X es igual al producto de S de X por Q de X. Eso quiere decir, fíjese bien, si nosotros hacemos la relación entre factorización y lo que estamos viendo ahorita, S de X y Q de X son la forma factorizada del polinomio P de X. Entonces, fíjese qué es lo que pasa. Entonces, P de X es divisible por S de X y Q de X. Resulta ser de que cuando, no sé si, bueno, creo que no alcanzamos a ver este ejemplo, pero aquí lo voy a escribir. X al cuadrado menos 6X. Quiero ver, ¿alguien quiere entrar? No, ya no. Bueno, X al cuadrado menos 6X más 5. Me parece que así es el polinomio. Vamos a ver, ¿cómo se factorizaría este polinomio? Abro dos paréntesis. ¿Qué más? Saco la raíz cuadrada del término cuadrático, la pongo aquí y la coloco acá. Menos aquí y el otro sería menos por más da menos. Entonces, ¿qué números multiplicados me dan 5 y sumados me dan 6? ¿Qué números 5 y 1. Muy bien, 5 3 y por 1. 2. También 3 por 2, ¿verdad? Ya voy a verificar eso, pero quiero ver de momento 5 y 1 me cumplen, menos 5, menos 1, menos 6. Ok, entonces supongamos de que esta es una factorización de este polinomio. Entonces, este polinomio x al cuadrado menos 6x más 5, eso va a ser igual al producto de x menos 5 por x menos 1.
Quiero ver, menos 5 menos uno, sí, es menos 6. Pues estamos bien con la factorización. Entonces, cualquiera de estos dos, fíjese bien, cualquiera de estos dos factores es capaz de dividir al polinomio de forma exacta. ¿Qué quiere decir división exacta cuando usted está trabajando con los números enteros? ¿O qué quiere decir que un número sea exactamente divisible por otro? ¿Qué es lo que da No entonces? queda Que residuo. deja residuo igual a cero. Muy bien, que no que queda un residuo igual a cero. Entonces dice, otra forma de expresar lo anterior es que S de X y Q de X son factores. Entonces, cuando nosotros estamos factorizando un polinomio, implícitamente nosotros estamos encontrando algunos factores por los cuales ese polinomio es divisible. Y esa es la relación que existe entre la factorización y la división. Si en el proceso de dividir un polinomio me resulta un residuo cero, pues resulta ser que el divisor es un factor del polinomio o es un, ¿cómo decirle? Es uno de los factores que componen el polinomio. Ahora veamos cuál es la relación entre la división y la factorización. Dice, sea P de X un polinomio de grado n, es decir, un grado, por ejemplo, grado 3, grado 4, el grado que a usted se le ocurra. Ahí para generalizarlo, pues le ponemos de grado n. Dice, al cual llamaremos dividendo. Esto es muy importante recordar las partes de la división. Fíjese bien, a ese polinomio de grado n le vamos a llamar dividendo. Y sea d de x un polinomio de grado m, es decir, otro polinomio de grado m, al que llamaremos divisor. Si se cumple que el grado del polinomio dividendo es mayor que el grado del divisor, entonces vamos a poder dividir. Si no se cumple esto, entonces estoy ante una fracción algebraica, pero eso no es propiamente lo que nos corresponde aquí en primer año. En primer año nos corresponde, yo voy a dividir dos polinomios cuando el grado del divisor, del dividendo, sea mayor que el grado del divisor. O sea que el divisor siempre tiene un grado más pequeño. ¿Por qué es esto así? Bueno, cuando usted en números naturales, usted quiere dividir 10 entre 2, aquí en números naturales, pues nosotros estamos muy familiarizados con los conceptos de orden y sabemos que en efecto 10 por ser mayor, 10 por ser mayor que 2, sí existe la división. Entonces aquí en álgebra el parámetro para saber si yo puedo dividir es el grado del polinomio. Por ejemplo, y se lo pongo así, yo puedo dividir un polinomio de grado 3 entre polinomios de grado menores o iguales, porque sí, también se puede con uno de igual grado, entre grados menores o iguales que 3, ¿sí? Y en general esta idea se expresa así. Yo voy a poder dividir si el grado del dividendo es mayor que el grado del divisor. Entonces dice, al dividir P de X entre D de X, existirán dos polinomios. Fíjense bien, existirán dos polinomios. Uno de ellos se llama Q de X, ¿sí? Y el otro se llama R de X, llamados cociente y residuo. Cociente y residuo. ¿Quién es cociente? Es Q de X. ¿Quién es residuo? Es R de X. Y se cumple la siguiente relación. P de X es igual a, o el polinomio que queríamos dividir es igual al divisor por el cociente más el residuo. Entonces, aquí le viene una pregunta para usted. Dice, ¿qué sucede en una división de enteros si el residuo es igual a cero? ¿Qué sucede en una división de números enteros si el residuo es igual a cero? ¿Qué sucede? Es una división exacta. Es una división exacta, muy bien. Entonces, lo mismo sucede aquí en álgebra. Dice, en consecuencia, ¿qué podemos concluir de la división de P de X entre Q de X, si este residuo es igual a cero o si ese residuo es nulo? Bueno, lo que podemos concluir es que el divisor y el cociente son factores del polinomio. Esto sí y solo sí, el residuo es cero. Bueno, como siempre, pues a mí me gusta primero llenarlo un poco de teoría. La verdad que algún día, pues espero mejor de una sola vez irme a los ejercicios, pero por el momento no coincido a hacer eso. Así que vamos con lo siguiente, fíjese bien. Vamos con el primer ejercicio. Vamos a usar un método que se llama método de división larga. Este digamos que es el método canónico, el que da origen a los demás métodos que podemos encontrar para dividir polinomios. Bueno, dice ejercicios.
En cada uno de los casos deberá encontrar el cociente y el residuo de la división solicitada. A partir de ello, concluir si el dividendo es o no un factor del polinomio. Exprese el dividendo de la forma dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Esta relación es muy importante que si la pudieran anotar por ahí, pues me harían un gran favor. Esta relación es muy importante. ¿Quién es el dividendo en esta relación? Fíjese bien, es el polinomio de grado mayor. ¿Quién es el divisor? Es el polinomio de grado menor. Entonces, lo primero que siempre me tengo que cerciorar es que el grado del dividendo sea mayor que el grado del divisor. Lo segundo en lo que me tengo que fijar es que que el polinomio debe estar ordenado de forma decreciente con respecto a una variable. Es decir, que sus exponentes vayan en caída. Es decir, aquí está el exponente más grande, que es 3. Aquí está el siguiente, que es 2. Aquí estaría el siguiente, que es 1. Y aquí usted sabe, yo sé que usted sabe, que aquí hay un exponente de grado 0. Lo mismo tiene que ocurrir con el divisor. El divisor tiene que estar ordenado de forma decreciente con respecto a los exponentes de la variable. Si tenemos claros esas dos partes, el grado del dividendo tiene que ser mayor que el grado del divisor. Y segundo, ¿cómo decírselo? Los exponentes, tanto del dividendo como del divisor, deben estar ordenados en forma decreciente. Entonces, me voy a pasar a mi pizarra virtual. Si alguien es tan amable de anotar el polinomio, sería x al cubo más 3x al cuadrado menos 5x menos 4. Todo eso lo quiero dividir entre x más 2, ¿verdad? Muy bien. Me voy a pasar a mi pizarra virtual para poder desarrollar este problema. O este ejercicio, mejor dicho. No es un problema, es un ejercicio. Ok. Si algo no va comprendiendo, por favor, sea tan amable y dígame, ¿verdad? Porque de repente, pues, puede ser que yo crea que estoy explicando algo bien y puede ser que estoy muy lejos de eso, ¿verdad? Entonces, siempre tenga en cuenta eso, ¿verdad? Extérneme sus dudas, por favor. Entonces, lo que voy a hacer es dividir el polinomio x al cubo más 3x al cuadrado menos 5x menos 4. Todo esto lo voy a dividir. Déjenme encontrar el símbolo de división. Lo voy a dividir entre el otro polinomio que es x menos 1, ¿verdad? Ya vimos de que las primeras condiciones se cumplen. Profe, es X más 2. Es X más 2. X más 2. Hey, gracias, hipotones. Ahorita. Si no, ya no me iba a salir esta cuestión como lo había escrito ahí. Muchas gracias. Bueno, entonces, fíjese bien. Yo, digamos de que a estas alturas en bachillerato, pues no mucho nos interesa tener gran montón de variables. Solo nos interesa tener polinomios de 2 variables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted en aritmética, allá cuando estudiaba un poco de aritmética, usted ocupaba un esquema más o menos de esta forma. Ponía ese símbolo que se llama galera, ¿sí? Ponía galera. Y aquí, fíjense bien, delante de la galera pone el dividendo. ¿Y qué es lo que va dentro de la galera? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es lo que va dentro de la El galera? divisor. El divisor. El divisor, muy bien. Entonces, eso es lo primero, saber dónde voy a ubicar al dividendo, el divisor. Todo, fíjese bien, todo lo que se genere aquí es el cociente y lo que nos vaya sobrando es el residuo. Entonces, tenga muy presente eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iniciamos el proceso de una división? ¿Está suficientemente bueno el zoom ahí o lo incremento, chicos? Así No, está así bien, está profe. bien, Así está profe. bien. Ok, bueno, entonces fíjese bien. El primer paso para hacer la división de polinomios es ubicar el primer término del dividendo. ¿Quién es el primer término del dividendo? Es justamente el primero que le aparece. En este caso, pues sería x al cubo. Luego ubicamos el primer término del divisor. Es decir, paso 1, primer término del dividendo y primer término del divisor. ¿Qué voy a hacer con ello? Voy a dividir ambos, es decir, voy a dividir x al cubo
X al cubo lo voy a dividir entre X. ¿A cómo toca ese cociente? X al cubo entre X. X cuadrado. Toca a X cuadrado. Si alguien no entiende, no comprende por qué, recuerde, se escribe la misma base y se restan los exponentes. Es decir, el exponente del X en el numerador con el exponente del X en el denominador. Entonces sería X elevado a la 3 menos 1 y eso sería X al cuadrado. ¿Qué hago con esa X al cuadrado? Bueno, esa X al cuadrado va a ser el primer término del cociente. Recuerde que aquí no estamos jugando con números, aquí estamos jugando con términos algebraicos. Entonces, este X al cuadrado va a ser el primer término del divisor. O sea que este lo voy a ubicar, el primer término del cociente, perdón. El primer término del cociente. Entonces, este lo voy a ubicar justamente acá, con este X al cuadrado. ¿Sí? Este X al cuadrado. Luego que ya lo ubiqué, fíjese bien, comienzo un proceso de multiplicación por los términos del divisor. Es decir, voy a multiplicar este X al cuadrado por la X del divisor. Si yo hago eso, es decir, esta X por esta otra X que está en el óvalo, ¿qué me daría? ¿Qué me daría X por X al cuadrado? X al cuadrado por X. ¿Qué me da? X al cubo. X al cubo. Muy bien, excelente. Pero aquí en división de polinomios se tiene como regla que eso que me ha dado, yo le voy a cambiar el signo para poderlo venir a ubicar acá. Fíjese bien. Aquí, fíjese bien, lo voy a ubicar este X al cubo, pero con el signo cambiado. Es decir, si me dio positivo, lo voy a poner negativo. Y otra, fíjese bien, es que siempre voy tratando de que queden debajo de los que son términos semejantes. Por ejemplo, esta X al cubo no la puedo poner aquí, porque aquí no está su columna de términos semejantes, mucho menos aquí, ni aquí, sino que tiene que ir debajo de los que son semejantes. ¿Sí quedó claro con eso, chicos? ¿Sí? Paso 1, multiplico el primer término del cociente por los términos del divisor y se los resto al residuo. Entonces, ¿cuál sería la siguiente multiplicación? Sería este X al cuadrado multiplicado por este 2. ¿Qué me da X al cuadrado por 2? ¿Qué me da? X al cuadrado 2x por al cuadrado. 2X al cuadrado. Muy bien. Profe, Eso, disculpe, dígame. no entendí de dónde sacó el menos X al cubo. Menos X Es al que fui a cubo. ayudar a mi hermano a entrar a una Vale. clase y no, me perdí. Vaya, X al cuadrado por X es X al cubo, ¿verdad? Entonces les decía que como regla esos resultados se le van restando aquí al dividendo, ¿sí? Todos esos resultados se van restando al dividendo. O sea que ese X al cubo es el producto de este X al cuadrado por esta X. Y eso genera X al cubo. Pues como me genera un X al cubo, ese X al cubo se lo voy a ir a restar al divisor. Al dividendo, perdón. ¿Sí? Bueno, siguiente. Entonces decíamos, X al cuadrado por 2 es 2X al cuadrado. Entonces, ese 2X al cuadrado tiene que ir justamente debajo de ese 3X al cuadrado. Pero momento, ¿qué signo produjo ese 2X al cuadrado? ¿Resultó ser positivo o resultó ser negativo? ¿Qué signo resultó ser? X al cuadrado por 2. ¿Alguien? Positivo. Positivo. Entonces, para poderlo ubicar aquí en debajo del dividendo, yo tengo que cambiarle el signo, que sería menos 2x al cuadrado. ¿Por qué se le cambia el signo, profesor William? Bueno, porque cuando usted estaba en aritmética, no sé si usted le enseñaron el método de irlo haciendo a través de restas. Entonces, lo que usted iba generando es ir viendo cuánto iba sobrando para ver si se podía dividir. Entonces, lo mismo sucede en álgebra. Por eso es que vamos cambiando el signo para ir restando. No siempre en el cambio de signo obtengo un menos, a veces puedo obtener un más, ¿sí? Y no hay problema con eso. Luego, fíjese bien que ya multipliqué esta X al cuadrado por cada uno de los términos del dividendo, del divisor. Ahí yo siempre me confundo en esas palabras, pero aquí le voy a poner esto para ubicarlo. Cuando ya estoy seguro que multipliqué esta X al cuadrado por los dos elementos que están aquí en los ovalitos, lo que hago es una resta algebraica o esta operación algebraica. Fíjese bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ver.
X al cubo menos X al cubo, ¿cuánto da? X al cubo menos X al cubo. 0. 0, muy bien. Entonces esto se anula. De aquí, fíjese bien, de esta operación. 3x al cuadrado menos 2x cuadrado, ¿cuánto le da? Queda 1. Queda 1, ¿verdad? Es decir, x al cuadrado. ¿Sí? Entonces ese sí lo voy a escribir acá. ¿Y qué hago con los otros términos, profe? Con el menos 5x y el menos 4, es decir, con estos de acá. ¿Qué es lo que hago? Usted se acuerda cuando bajaba cifras en aritmética, así mismo va a hacer acá. Va a bajar estos dos términos y se lo va a escribir a la par de este x al cuadrado. Me va a quedar menos 5x menos 4. Y ahora, bueno, ahora si ustedes analizan de qué grado es el polinomio del nuevo dividendo. ¿De qué grado es el polinomio del nuevo dividendo? O lo que sobró. De segundo grado. Es de grado 2, muy bien. ¿Y el grado del divisor de cuánto es? También. El grado del divisor, Ah, fíjense no. bien, es de grado 1, ¿sí? Ujú. Es de grado 1. Entonces puedo seguir dividiendo. Lo que me da la pauta es el exponente. Mientras este exponente, no sé si ya vieron el ciclo repetitivo mientras en informática, pero fíjense bien, mientras este exponente sea mayor que este otro de acá, entonces yo puedo seguir dividiendo. ¿Cómo hago, profe? Vuelvo otra vez al paso 1. Observe bien. Tomo el primer término del dividendo, del nuevo dividendo, ¿sí? Y lo voy a dividir entre el primer término del divisor. Es decir, fíjese bien, voy a escribirlo por acá. Voy a quitar esta flechita que está acá. Y fíjese bien, aquí voy a ilustrar esta otra división. Voy a dividir x al cuadrado entre x. ¿A cómo toca x al cuadrado entre x? X. Toca x, muy bien. Entonces, este será el segundo término del cociente, ¿sí? Segundo término del cociente. Entonces, esta x que acabo de obtener, se la voy a agregar aquí. Fíjense bien. ¿Cómo se la agregaría? Bueno, depende de qué signo obtuve. ¿Cómo resultó esa x? ¿Resultó ser positiva o negativa? Positiva. Entonces la agrego positiva aquí al cociente, ¿sí? Y comienzo, fíjese bien. Entonces, Ahora, profe, dígame. el símbolo solo se cambia cuando se va a poner abajo del dividendo. Perfecto, lo has entendido muy bien. Te felicito. Vale, fíjese bien. Ahora la tarea es la siguiente. Ahora voy a multiplicar cada uno de los términos del divisor por este nuevo término que le acabo de agregar al cociente. Entonces sería esta x multiplicada por esta otra x de acá, ¿cuánto me daría? X cuadrado. X cuadrado, pero como resulta positiva, yo lo que quiero es ir quitando eso, entonces yo le cambio de signo. Observación, cuando en esta multiplicación, es decir, el de acá, el de esta X que está en el circulito por la que está en el óvalo, me hubiera dado negativo y al cambiar el signo me resulta positivo, lo pongo positivo, porque aquí la idea, lo más general es cambiar el signo. Si me dio negativo, lo escribo positivo. Si me dio positivo, lo escribo negativo. ¿Sí me doy a entender con eso? Bueno, entonces x por x es x al cuadrado, pero como se lo debo ir cambiando el signo, entonces me quedaría menos x al cuadrado, ¿verdad? Luego, ¿cuál sería lo siguiente? Sería x, la que está en el circulito, multiplicado por este 2 que está acá. ¿Cuánto da x por 2? 2X. 2x. ¿Cómo me dio? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, por regla, yo lo que hago es que para poderlo agregar, lo voy a agregar con el signo opuesto o el signo cambiado. ¿Y dónde lo voy a agregar? Debajo del menos 5x. Entonces, aquí sería menos 2x. Como ya no tengo con quién más multiplicar, entonces en este punto hago las operaciones que aparecen ya indicadas. O sea que ese 4 se ha venido jalando desde que comenzamos la división. Observe, trazo aquí una línea y realizo las operaciones. X al cuadrado menos X al cuadrado se cancelan, ¿verdad? O se eliminan. Y de ahí tengo menos 5X menos 2, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da el Menos operario? 7X. Menos 7X, muy bien, menos 7X menos 4. Menos 7X menos 4. ¿Puedo seguir dividiendo? Sí, ¿Puedo seguir porque el dividiendo? dividendo siempre es mayor.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjese bien. Entonces, ¿quién sería el nuevo término con el que tengo que efectuar los primeros pasos? Tendría que ser menos 7x, ¿verdad? Porque él es el nuevo, ¿qué? Dividendo. Entonces, vamos a ver, ¿cómo sería? Voy a tener que dividir menos 7x entre x. ¿A cómo toca esto? A -7. A menos 7. Como ahí me resultó negativo, entonces, ¿cómo se lo voy a agregar al cociente? Voy a quitar aquí este circulito para irlo dejando lo más limpio posible. ¿Cómo se lo agrego aquí? Aquí se lo tendría que agregar como menos 7. O sea, me resultó menos 7 allá, al cociente se lo agrego como menos 7. ¿Y qué es lo que hago? Comienzo a hacer las multiplicaciones. Fíjese bien. Voy a ocupar aquí este color rojo para irlo indicando las nuevas multiplicaciones. Entonces sería menos 7 por x, ¿cuánto me da? Menos 7x. Menos 7x. Pero como me resultó negativo, al hacer el cambio de signo, ¿qué obtendría? Lo obtendría positivo. ¿Sí? Positivo. Luego, menos 7 multiplicado por 2 positivo, ¿cuánto me da? Menos 7 por 2 es menos 14, ¿verdad? Pero como cambió el signo, entonces se lo tengo que agregar aquí como más 14. Tal vez el cambio de signo es lo que de repente me lo pueda decir, que usted de repente pueda decir que está complicado, pero no, media vez usted lo maneje, siempre debo cambiar el signo en este paso, pues le va a resultar más sencillo. De ahí, como ya no tiene con quién más multiplicarse este menos 7, hace las operaciones. Entonces sería menos 7x más 7x se cancela. ¿Cómo va a ir sabiendo usted que lo ha hecho bien? Siempre, fíjese bien, se van cancelando estos términos que vamos disminuyendo. Y aquí al final tendría menos 4 más 14. ¿Qué resultado obtengo de eso? 10. 10. Perfecto. Ahora realizo el último análisis. Fíjese bien. ¿Cómo es el grado del dividendo, de este dividendo, con respecto al grado del divisor? Menor. Es menor porque este es de grado 0, ¿verdad? Y este es de grado, este divisor es de grado 1. Entonces ya ahí yo ya paro de dividir. Ahora voy a hacer la siguiente tarea. ¿Cómo reconozco los elementos de esta división? Bueno, yo sé que el polinomio más grande con el que inicié, este es el ¿qué? Dividendo, ¿verdad? Este otro polinomio es el divisor. ¿Este polinomio cuál es? ¿Qué papel juega este polinomio? ¿Algún voluntario? Cociente. Cociente, muy bien, este es el cociente. Y este polinomio, porque en sí es un polinomio, sí es un polinomio de grado 0. Este es el residuo, ¿sí? Entonces, me voy de nuevo a mi presentación, fíjense bien. Me voy de nuevo a mi presentación para poderle ilustrar algo que le traía. Bueno, una vez hemos realizado todas esas operaciones, pues vamos a entrar a lo siguiente. Fíjese bien, ahí se lo traigo ya resumidito. Puede observar, fíjense bien, lo siguiente. Aquí le traigo una tabla de clasificación. ¿Cuál es el dividendo? Pues era el polinomio más grande. El cociente, pues encontramos que era x al cuadrado más x menos 7. ¿Cuál es el divisor? Pues el divisor es x más 2, ¿verdad? Y el residuo es 10. Entonces, fíjense bien, vamos a ocupar esta información que acabamos de capturar, es decir, toda esta información para poder expresar esta relación. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. ¿Cómo me quedaría eso? Vamos a ver cómo me quedaría. Bueno, el divisor, el dividendo, sí, que sería x al cubo. Yo no, bueno, creo que no lo voy a escribir también porque no ando muy hábil a la hora de escribir, pero aquí ya se lo traigo. Observe bien. Puedes desarrollar la operación, observe bien. ¿Cuál es x más 2? Es el divisor. ¿Quién es el cociente? Es x al cuadrado más x menos 7, que sería justamente este de acá, el cociente, más el residuo que acabamos de obtener, que sería este de acá. Si usted desarrolla toda esta operación que está en esta esquinita, usted va a llegar al dividendo. O sea que es una forma de comprobar la división. ¿Sí?
No sé si me he dado a entender con Profe. ese. Dígame, hija. Una duda, ¿y por qué ya no se pudo, o sea, 10 ya no se puede dividir entre x más 2? Porque el grado de 10 es de grado 0, ¿verdad? Es menor con respecto al grado del divisor. Ya es menor los grados. Es como cuando usted en una división normal, usted llega a un 2, ¿sí? A un residuo 2 y tiene como dividendo al 6. Si usted, por más que tratemos de encontrar algún número que multiplicado por 6 se acerque a 2, no es lógico, ¿verdad? Entonces, aquí en álgebra, nosotros nos vamos por los grados, no por la magnitud del polinomio. Es decir, si el grado en este caso, de este nuevo dividendo es menor que el grado del divisor, entonces en ese momento deja de ser dividendo y se convierte en residuo, ¿sí? No sé si eso responde a su duda. Sí, profe, gracias. Sí, ok. Y otra pregunta, Dígame. estamos viendo, permítame, quiero, división larga y división sintética. Así Esta es. sería, División ¿cuál? larga. División Bueno, larga. Sí, gracias. división larga. Ok, entonces, ¿les parece si pasamos de una sola vez a la división sintética o desarrollamos el ejemplo 2? Ustedes digan. Yo creo que ya queda poco tiempo, entonces sería mejor desarrollar el segundo para que se Ok, entienda bien esto. perfecto, me parece excelente. Bueno, me anotan el polinomio, por favor. Sería 2x al cubo. 2x al cubo menos 20x menos 50, ¿verdad? Todo él lo voy a dividir entre x al cuadrado más x menos 4. Ok. Bueno, primera observación. Que no me le asuste de que aquí ya tiene más grados, tiene más términos el divisor, ¿verdad? Porque ese no es nuestro parámetro. Nosotros trabajamos en función de los grados. Entonces, desde ese punto de vista, que no me le vaya a asustar, que no me le vaya a asustar esa nueva variante, ¿verdad? Entonces, voy a poner aquí la galera y vamos a ver. ¿Cuál es el divisor? Sería 2x al cubo. El dividendo, perdón. Yo siempre me confundo con eso. Muy bien. Y aquí tenemos la otra expresión que sería x al cuadrado más x menos 4. Ok. Pregunta número 1. ¿Cómo es el grado del dividendo con respecto al grado del divisor? ¿Será que ajusta o no ajusta? Sí ajusta. Sí ajusta, ¿verdad? Porque el grado de este es de grado 3 y el grado del divisor pues es de grado 2. Entonces sí se puede efectuar una división. Entonces, paso número 1, fíjese bien, localizo los primeros términos de cada uno de los elementos, es decir, este 2x al cubo y este x al cuadrado. Y procedo a hacer la división entre ellos dos. Sería 2x al cubo dividido entre x al cuadrado. Okay. ¿A cómo toca? 2x al cubo entre 2x entre x al cuadrado. 2x. 2x. Ah, 2x, muy bien. Entonces, este 2x va a ser el primer término que yo voy a colocar aquí. ¿Sí? Ese va a ser el primer término que yo voy a colocar aquí. Y comienzo a multiplicar. 2x multiplicado por x al cuadrado, ¿qué voy a obtener? 2x por x al cuadrado. 2x al cubo. Pero como menos cambio 2x así, al cubo. exacto. Entonces, como allá al cambiar el signo, voy a obtener menos 2x al cubo. Siguiente multiplicación, 2x multiplicado por x, ¿qué obtendría? 2x cuadrado. 2x al cuadrado. Si ustedes se fijan en el dividendo, no tengo dónde ubicar ese x al cuadrado. Entonces, simple y sencillamente, lo que hago es ponerlo aquí, 2x al cuadrado. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. O, fíjese bien, se puede hacer el siguiente arreglo aquí. Observe bien. Como yo carezco de un término que se llame x al cuadrado, lo puedo agregar aquí, le puedo poner 0x al cuadrado. Y esta es una muy buena técnica, ajustar con ceros aquellas potencias que no estén. Y no hay ningún problema, ahí no estoy afectando nada. Entonces, lo vamos a trabajar así. ¿Sí? Luego. Profe, el 2x Dígame. al cuadrado no tendría que ser negativo. Sí, es cierto, tendría que ser negativo. Muchas gracias, señorita. ¿Cuál es su nombre? Catherine. Catherine, muchas gracias, Catherine. Bueno, siguiente multiplicación. 2x multiplicado por menos 4, ¿cuánto me da?
me da menos 8x, ¿verdad? Pero como cambio de signo, entonces tendría que estar agregado como más 8x. Cuando ya termine las multiplicaciones, es decir, cuando ya no hay nadie más con quien multiplicar, es decir, ya no hay nadie más con quien multiplicar este 2x, entonces procedo a hacer la operación algebraica que queda expresada acá. Fíjense bien. Voy a cambiarle ese fondo y vamos a operar. Observe bien. 2x al cubo menos 2x al cubo se eliminan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Se cancelan o se eliminan. Luego, 0x al cuadrado menos 2x al cuadrado, ¿qué obtendría? ¿Qué obtendría? No estoy segura, pero creo que quedaría siempre menos 2x al cuadrado. Usted tiene toda la razón. Le queda menos 2x al cuadrado. Estamos bien. No hay ningún problema. Bueno, y la siguiente operación es menos 20x más 8x. ¿Cuánto me les da eso? Ese menos, recuerde que ahí solo es con los coeficientes, ¿verdad? Menos 20 más 8. A mí me da menos 12. Menos 12, ¿sí? Entonces sería menos 12x. ¿Qué ha pasado con el menos 50, profe? Que está ahí todo marginado. Bueno, él solo se baja, ¿sí? Se baja, ¿sí? Bueno, entonces agreguémoslo acá. Menos 50. Ok, entonces a este punto, ¿quién es el nuevo dividendo? ¿Quién es el nuevo dividendo? Es todo Menos esto, 2x. ¿verdad? Todo este polinomio, menos 2x al cuadrado, menos 12x, menos 50. Entonces, ¿será que ajusta todavía para hacer división o ya no ajusta? Sí, todavía gusta. Todavía, ¿verdad? Tenemos grado menor o igual. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjese bien, tomo el primer término del nuevo dividendo, que en este caso sería menos 2x al cuadrado, voy acá, aquí, menos 2x al cuadrado, y lo voy a dividir siempre entre x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, se lo ilustro acá. Menos 2x al cuadrado dividido entre x al cuadrado. ¿A cómo toca esto? ¿A cómo toca? Menos 2. Toca menos 2. Perfecto. Perdón, menos 2. Entonces, ¿cómo lo voy a agregar al cociente? ¿Será que lo agrego positivo o lo agrego negativo? Negativo. Muy bien. Así como me salió allá, así lo tengo que agregar aquí. Entonces sería por menos 2. Luego, comienzo la multiplicación otra vez. Voy a quitar ese over. Sería menos 2 por x al cuadrado. ¿Cuánto daría? Menos 2x al cubo. Cuadrado, ¿verdad? Ah, sí, cierto, es Muy multiplicación. bien. Menos 2x al cuadrado sería lo que se origina, lo que es originalmente, pero como cambio de signo, entonces sería más 2x al cuadrado. Luego, menos 2 multiplicado por x me daría menos 2x, pero como cambio de signo, entonces sería más 2x. Siguiente, menos 2 por menos 4 es 8, pero como cambio de signo, entonces sería 8 positivo. Ah, no, perdón, quiero ver, menos 2 por menos 4 sería 8. Cambiado de signo, entonces sería menos 8. ¿Me corroboran, por favor? ¿Sí? Sí, profe, así da. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, luego de esto, luego que ella termine de hacer esas multiplicaciones, desarrolló esto. Vamos a ver. Menos 2x al cuadrado más 2x al cuadrado se elimina. Luego, fíjese bien, menos 12x más 2x, ¿cuánto me daría? Menos 10. Menos 10x. Muy bien. Y menos 50 menos 8. Menos 58. Menos 58. Muy bien. Ahora me hago la siguiente pregunta. ¿Ajusta todavía para seguir dividiendo o ya no? Ya no. Ya no, ¿verdad? Porque el grado de lo que acabo de obtener aquí, que está en este rectangulito color rojo, el grado de ese es de grado 1 y el grado del divisor es de grado 2. Aquí en álgebra, le repito, no nos guiamos por cuántos términos tiene el polinomio, sino que por sus grados para saber si todavía se puede seguir dividiendo. Entonces, fíjese bien, expresemos la relación. Vamos a ver, dividendo es igual a divisor por cociente, le voy a poner un asterisco por cociente
más residuo. Esto es muy importante, residuo. Vamos a ver, ¿cómo sería? Dividendo, ¿quién es el dividendo? Es todo 2x al cubo. Aquí ya no tengo necesidad de ponerle ese 0x al cuadrado. De una sola vez le pongo menos 20x menos 50. Esto va a ser igual a divisor. ¿Quién es el divisor? ¿Quién es el divisor en este proceso? Sería x al cuadrado más x menos 4 por cociente. ¿Cuál es nuestro cociente? ¿Cuál es nuestro cociente? ¿O cuál es el que hemos obtenido? 2x menos 2. Muy bien, excelente. 2x menos 2. Más el residuo que sería, lo puedo poner más y en un paréntesis menos 10x menos 58. Entonces, a partir de esto, ¿creen ustedes que esta división es exacta o es inexacta? Inexacta. Esta división es inexacta. Siempre que se genere un residuo que sea distinto de 0, la división es inexacta. Muy bien, chicos, hemos terminado cabal a las 8:30. Voy a parar la grabación en este momento por si hay dudas.